Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Y bueno, les voy a compartir aquí un pequeño análisis en el par euro-dólar. Por ahora lo estoy analizando en una temporalidad de 4 horas, pero también lo voy a mostrar en una temporalidad de H1. Me parece completamente interesante. Entonces, bueno, les voy a explicar qué es lo que en este momento podemos estar viendo en el euro-dólar que en mi opinión pues esto es un patrón de continuidad, un patrón de banderín. Ahorita lo voy a explicar y lo voy a analizar por qué podemos llamar esto un patrón de banderín, ¿no? Como sabemos, los patrones normalmente de banderines son patrones de continuidad, nos indican una continuidad en el precio. Esto quiere decir que posiblemente estemos frente a un movimiento bajista, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos aquí un patrón de banderín? Bueno, primero que nada vemos que tenemos una caída completamente fuerte, una caída con algunas pequeñas pausas, como pueden ser estas, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Bueno, pues lo que tenemos hasta el final del extremo, que es donde tengo trazada mi segunda flecha, que es justamente en esta zona. Vemos que tenemos uno de los ya famosos esquemas de validación, que en este caso tenemos lo que es una trampa, ¿no? Porque a una falla, perdón, esto es una falla, uno de los esquemas de validación en los extremos. Obviamente esto en su momento también se pudo haber operado de manera alcista porque era una entrada muy buena, pero me voy a enfocar más en el tema del patrón de banderín, ¿no? Entonces, después de esto el precio hace un cambio de dirección debido a la falla que aquí se presentó y se empieza ya a formar pues lo que es nuestro banderín, ¿no? Como nosotros ya sabemos, y si no lo saben, pues aquí lo voy a explicar muy brevemente, sabemos que los patrones de banderín vienen principalmente por un impulso, ya sea bajista o alcista, en este caso es bajista. Tenemos un impulso completamente bajista y después empieza a formarse una especie de triángulo o también como coloquialmente se le conoce un banderín, ¿no? Esto básicamente lo que es una pausa en el precio, lo cual nos estaría indicando que solamente el precio está ahí acumulando un par de órdenes para posteriormente empezar a vender y que el precio termine por bajar, ¿no? ¿Cuánto va a bajar? Bueno, normalmente se dice que para sacar un rango de ganancia hay que medir desde el inicio del impulso hasta el final y eso obviamente sería lo que estaríamos buscando en el otro extremo, ¿no? Pero pues a veces no siempre es así, es un tema por ahí un poquito estricto y otra de las cosas para considerar esto como un patrón es usar un Fibonacci, lo cual lo trazamos desde el inicio del impulso hasta donde termina y vemos hasta dónde ese pullback, este retroceso llega, vemos que no llega ni siquiera ni al 50%, lo cual es un muy buen indicador. Lo ideal siempre es que llegue a la zona del 0.38, ya si llega a la zona del 0.61, entonces ya pudiéramos creer que esto ya tiene un poquito más de pinta en girar la dirección, en este caso hacia la alza, ¿no? Esos son los criterios normalmente que tenemos que tomar en cuenta para considerar esto como un patrón de continuidad, en este caso lo que es un banderín, ¿no? Pero, ¿por qué me parece importante y considero que esto es un muy buen patrón? Bueno, me voy a ir a la gráfica de H1, pero antes de irme quiero explicarles algo interesante aquí. Ya existió como tal el rompimiento, ¿sí? Un rompimiento que yo tracé uniendo los mínimos con los mínimos y lo que vemos es que ya existió un rompimiento, ¿no? Si yo checo mi volumen, veo que la vela que termina por romper es una vela con un volumen interesante que termina por eh, ser un muy buen indicador de que esto tiene una pinta bajista, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos como todo un pullback, que en este caso en H4 vemos que es una vela alcista y la vela que se está actualmente desarrollando vemos que es una vela que en cantidad de cuerpo ya no tarda en terminar por comerse a la vela anterior. Esto posiblemente nos pueda dar un patrón de vela envolvente, lo cual sería un muy buen indicador para poder empezar a buscar operaciones hacia la baja, ¿no? Si yo me voy a checarlo en un gráfico de H1, me voy a dar cuenta también de algo muy interesante y es que si yo trazo una línea
tomando como referencia el último mínimo o los últimos mínimos dentro de el banderín, pues bueno, tengo estrictamente, puedo trazar uno aquí, ok, solamente que lo voy a poner de otro color para que se pueda distinguir, lo vamos a poner en color amarillo, ¿no? Entonces, si yo me pongo un poquito estricto, este soporte que en su momento sirvió para como soporte, perdón, dentro del triángulo, después se convierte en una resistencia, ¿sí? Y en un patrón de, más bien en un gráfico de H1, vemos que tenemos un patrón envolvente, ¿sí? Esta vela termina por envolver a la anterior, lo cual aquí estamos frente a un patrón envolvente, que es uno de los patrones muy fiables de operar en el tema de patrones de velas, ¿no? El volumen tiene un buen volumen, lo cual pues eso nos podría indicar que el precio tiene toda la intención de bajar. Lo ideal sería obviamente tal vez esperar un poquito a ver cómo reacciona el precio cuando llegue a esta zona, y si llegara a perforar esta zona ya tendríamos completamente todo abierto para empezar a buscar ya operaciones hacia la baja, ¿no? Que igual hay gente que le gusta operar aquí, es válido, es muy bueno, pero ese ya es un tema, ¿no? ¿Hasta dónde posiblemente pudiéramos estar esperando para que el precio llegara? Yo tracé dos zonas objetivas, me voy a ir en H4 para verlo un poco mejor. Yo tracé dos zonas como objetivos principales. Tenemos nuestro primer objetivo, que sería en la zona de 1.12400 aproximadamente. Sería nuestra primera zona donde esperemos que el precio pueda llegar ahí y ver cómo reacciona, y si llega a romper contundentemente y con un buen volumen y unas buenas velas, pues estaríamos ya intentando buscar la siguiente zona, que estaría en la zona de los estrictamente en la zona de los 1. Casi 1.12 mil aproximadamente. No, sería un poco más abajo. Más bien sería en la zona de 1.11.960, tal vez sería la siguiente zona, ¿no? Por lo pronto todo pinta como para ser un muy buena operación, en este caso hacia la baja. Entonces, bueno, voy a seguirles actualizando cualquier tema que pueda llegar a pasar aquí. Y pues nada, gracias por haber visto mi análisis. Y pues nada, un saludo para todos y que estén muy bien.